Fernando Rospigliosi, analista político, está con nosotros para ayudarnos a entender el tema. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola Pamela, buenas tardes. A ver, Fernando, ayúdanos a entender. George Soros, ¿es ángel o demonio? Porque estuvo detrás de la marcha de los cuatro suyos y creo que los peruanos masivamente apoyamos la marcha de los cuatro suyos porque se significó un punto de quiebre con una dictadura corrupta, ¿no? Entonces, pero luego tenemos sí. estas otras versiones del financiamiento a ONGs que tendrían injerencia política. ¿Hay cómo demostrarla directamente? Sí, claro. Ajá. Bueno, George Soros es un sobreviviente, ¿no? Él es un judío húngaro que cuando los nazis empezaron a deportar a los judíos de Hungría, cuando se hicieron los nazis de todo el poder en el año 1944, él tenía 14 años, y deportaron a más de 400.000 judíos a los campos de exterminio y los asesinaron. Soros logró sobrevivir, escapó, luego se fue a Inglaterra, y es un hombre que se hizo a sí mismo, hizo una gigantesca fortuna de miles de millones de dólares, y desde hace muchas décadas ha empezado a financiar a organizaciones en todo el mundo. En efecto, como se supo después, porque Toledo lo mantuvo en secreto, él le dio $1 millón a Toledo para la marcha de los cuatro suyos. Y después se supo también, repito, que eso había sido producto de una reunión que tuvieron en Polonia en el año 2000. Y ahí estuvieron con Soros en un evento internacional, Toledo, Baruch Hifcher, Gustavo Gorriti y Álvaro Vargas Llosa. Esos eran los que sabían de este $1 millón que le donó Soros a Toledo para organizar la marcha de los cuatro suyos. Cuando Álvaro Vargas Llosa se pelea con Toledo, se distancia de él, no sé por qué razón, en el año 2001, él revela este $1 millón que había recibido Toledo de Soros. En fin, pero también la organización Open Society, que es una fundación que ha recibido muchísimo dinero de Soros. Hay que decir que recientemente Soros, que tiene hoy día 93 años, donó gran parte de su fortuna, unos $18.000 millones, a fundaciones que él financia en todo el mundo. Y se quedó solamente con una pequeña parte de su fortuna, con $8.000 millones. Bueno, parte de este dinero ha servido para financiar una serie de organizaciones de lo que se denomina la izquierda caviar en el Perú, entre otras IDL Reporteros, IDL y varias otras más que han funcionado en gran parte, en gran medida, gracias al apoyo de Soros. El hecho de que retire su oficina del Perú, una de las tantas oficinas que tiene en el mundo, no significa necesariamente que vaya a cortar toda la financiación a estas ONGs. Sin embargo, sin duda, sí va a haber una restricción importante. Quizás a algunas les corte completamente y a otras les dé menos dinero. Pero estas organizaciones han tenido muchísima injerencia, por ejemplo, en asuntos judiciales. IDL ha venido trabajando en el sistema judicial desde hace muchos años, dando cursos para jueces y fiscales, y luego de esos cursos les daban diplomas que les servían a los magistrados para ascender, les conseguía becas para el extranjero. Entonces, con este tipo de influencia, que en gran parte manejaba con el dinero de Soros, con este tipo de influencia fueron, digámoslo así, caviarizando el sistema judicial. Aquel que más o menos se sometía a sus directivas recibía beneficios de esta y de otras ONGs. Entonces, esto constituyó una influencia indebida, por cierto, pero muy fuerte en el sistema judicial, lo cual ha llevado a muchos casos de injusticia, de procesar, por ejemplo, a militares y policías que lucharon contra el terrorismo. En fin, ahora pareciera que esta influencia se va a ver mermada por la disminución del apoyo y la financiación de Soros.
Correcto. La caviarización, el término caviar que se utiliza tanto, ¿cómo definimos la caviarización? ¿Qué es la tendencia de izquierda de algunos magistrados, de algunos políticos? ¿Los políticos con un pensamiento más progresista entran dentro de la definición de caviar? Claro, el término caviar proviene de Francia, donde a un sector de izquierdistas que viven bien, disfrutan de todos los beneficios del capitalismo, pero combaten el capitalismo y que comen caviar y toman champán, Yeah. se le denominó izquierda caviar. Okay. Y eso es lo que se usa también para denominar en el Perú a la izquierda caviar, que es gente que, digamos, disfruta también de los beneficios del sistema, pero ataca constantemente al sistema. Pero en el Perú, por ejemplo, gran parte de la izquierda caviar está vinculada a ONGs, tanto nacionales como internacionales, y a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Amnistía Internacional, etc. Y la otra característica es que durante muchas décadas han vivido en gran medida también pegados como lapas a las consultorías del Estado. Esas son algunas características, digamos, pero lo importante es la influencia política que han tenido. Es decir, cuando cae el muro de Berlín y se disuelve la Unión Soviética a fines de la década del 80 y principios de los 90, una gran parte de los izquierdistas se dedican a estas ONGs que dicen defender derechos humanos, que dicen defender el medio ambiente, etcétera. En realidad son mini partidos políticos que ya esconden su identidad que se había derrumbado con el derrumbe del comunismo en el mundo, pero siguen siendo izquierdistas que tratan de destruir o socavar el sistema, pero usando como careta o como disfraz estas ONGs o instituciones parecidas, ¿no? Pero que en realidad son mini partidos políticos de izquierda que hacen su trabajo, ¿no? Socavar el sistema. Tengo sentimientos encontrados respecto, Fernando, a la satanización del trabajo de las ONGs, porque, por ejemplo, recordemos que APRODE llevó la representación de los familiares de las víctimas de la Cantuta, por ejemplo, un caso emblemático que terminó, y el caso Barrios Altos, que terminó condenando a Alberto Fujimori. Conozco casos que ha llevado IDL, el Instituto de Defensa Legal, de personas, en mis épocas de reportera, de personas injustamente acusadas, sobre todo en la época, durante el gobierno de Alberto Fujimori, del fujimonticinismo, injustamente acusadas, que estaban purgando prisión y que ofrecían esta defensa a estas personas. Entonces, ¿cómo separar las cosas para no satanizar el trabajo de estas ONGs que finalmente tienen también una razón de ser y un trabajo que sí habría que reconocer? ¿Cómo separamos paja de trigo? Es verdad lo que tú dices. En un principio, algunas de estas ONGs nacen con una idea que podría denominarse adecuada y correcta, que es la defensa de los derechos humanos, y que en algunos casos, en efecto, han tenido una labor que ha sido encomiable. El problema es que han ido derivando cada vez más en una suerte, como decía antes, de organismos políticos encubiertos. Y entonces ya no es que defiendan los derechos humanos, defienden determinadas cosas y atacan otras en función de su ideología política. Entonces, esto ha sido completamente desnaturalizado y por eso ahora hay un fuerte sentimiento, un importante sector de la sociedad en contra de estas organizaciones que, como digo, en algún momento cumplieron un papel y tenían fines, por lo menos teóricamente enunciados, que eran encomiables, pero luego han ido derivando en algo que está muy lejos de esas teorías y que realmente cumple un papel, creo yo, muy nefasto, ¿no? Porque orientan en un sentido las cosas que ha llevado, por ejemplo, a sanciones y condenas
a gente que ha defendido la libertad de los peruanos enfrentando al terrorismo. Si hoy día el Perú es lo que es, a pesar de todos los problemas que tenemos, es porque hubo militares, policías y civiles que pusieron el pecho para enfrentar esta amenaza brutal que hubiera destruido nuestro país. En el caso, porque mencionaste también digamos, el sesgo de izquierda que tiene la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, que también está hoy bajo el candelero. Nuevamente se habla de salirnos de la influencia, no de la influencia, del radio de acción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una instancia supranacional. No sé si tú estás de acuerdo con esa postura. Hay quienes dicen que el problema ha sido que el Estado peruano no supo defender adecuadamente su postura en la Corte. Y estoy leyendo, por ejemplo, a César Azabache, que hace un recuento de algunos de los casos, porque hay una lista de terroristas que fueron indemnizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hace un recuento y señala que, por ejemplo, la indemnización en el caso Berenson fue por los gastos legales que hicieron sus padres, que no son ni senderistas ni terroristas, ¿no? O en el caso de Indira Wilca, también una referencia, excongresista, hija de Pedro Wilca, dirigente sindical asesinado en 1992. El Estado fue condenado por ese crimen por su omisión a desarrollar investigaciones mínimamente serias. Digamos, en el recuento que hace César Azabache, no encuentra algún caso concreto, en realidad, de indemnización a un terrorista o una terrorista, a menos que tú conozcas algo. ¿Tú, en virtud de eso, crees que sería saludable apartarnos de la Corte, de la injerencia de la Corte? Mira, yo creo que claramente la Corte y la Comisión de Derechos Humanos están influidos por estos grupos izquierdistas. Ahora, en casos concretos, por ejemplo, el de Wilca es escandaloso, porque los asesinos de Wilca fueron senderistas, incluso fueron reconocidos por la esposa, por la viuda de Pedro Wilca, cuando la DIRCOTE realizó la investigación. Fueron reconocidos por ella, pero después, y ahí hay una nefasta influencia de estas ONGs, entran estas ONGs y le dicen, mire, si los asesinos son senderistas, bueno, no hay nada que hacer, pero si el asesino es el Estado, entonces usted va a recibir una indemnización. Y total, le echaron la culpa al Grupo Colina, que cometió crímenes, pero no pues. Yeah. Le echaron la culpa al Grupo Colina, increíblemente, y cobraron $250,000 y se beneficiaron indebidamente de este dinero, avalado por la Corte Interamericana. Que el Estado puede haber cometido errores en la defensa, sí, ya sabemos que el Estado peruano es en gran medida ineficiente, pero el sesgo de la Corte Interamericana y de la Comisión son absolutamente claros, ¿no? En el caso de Lori Berenson, bueno, no había por qué pagarle los gastos de defensa a esta reconocida terrorista que fue sentenciada, convicta. Fíjate, ahí que eso me hace sentido, porque yo digo, una terrorista convicta y confesa, los padres tienen que hacer gastos de defensa porque es su hija y quieren defenderla. Ahí no faltó apuntalar, más bien sí, el papel del Estado en defender los intereses del Perú y permite, o sea... Sí, pero al margen de la defensa, que haya sido buena, regular o mala, no lo sé, no sé cómo fue la defensa realmente, pero está el criterio de los jueces, pues. Si esta señora es una terrorista reconocida, ¿por qué nosotros los peruanos le vamos a pagar su defensa? Correcto. Y hay que decir una cosa, los Estados Unidos no son miembros de la Corte Interamericana y no se someten a los dictámenes de la Corte Interamericana. Pero nosotros, los pequeños, los países pequeños, pobres y dominados, nosotros sí tenemos que someternos a esos dictados. Yo creo que deberíamos imitar a los Estados Unidos, ¿no? Y no someternos a este tipo de instancias, sobre todo si están tan claramente sesgadas. O sea, si fueran instancias imparciales, en fin, pero desgraciadamente esa no es la realidad ahora, ¿no? Y por eso yo creo que no es conveniente pertenecer a este organismo. Ahora, que este gobierno vaya a salirse, creo que eso no va a ocurrir. Así que finalmente esta discusión es teórica, ¿no? Inconducente. Podemos seguir debatiendo todo lo que queramos, pero yo creo que el gobierno no va a abandonar la Corte, ¿no? Lo único que hay que señalar es cuál es el sesgo que tiene esta Corte y esa comisión y tener mucho cuidado
con lo que ahí ocurre, ¿no? Y no dejarnos arrastrar de las narices por ello, pues, ¿no? Fernando, como siempre, un gusto. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Pamela. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes.